Competencias ciudadanas. Cuando nosotros tenemos que hablar de competencias ciudadanas, debemos primero partir de la palabra. Competencia. Competencia hace referencia a que alguien es apto o tiene las suficientes capacidades para responder. Ahora, ciudadanas quiere decir que nosotros como ciudadanos debemos cumplir con ciertas suficiencias para ejercer como ciudadanos. Quiere decir que nosotros como ciudadanos tenemos una serie de obligaciones y conocimientos por identificar para llegar a cumplir con estas competencias. Ahora bien, hay 4 competencias básicas que tiene en cuenta la prueba saber para que los estudiantes desarrollen. Esa primera competencia de la que vamos a hablar es la competencia de conocimientos. Nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta que el país cuenta con una constitución, con una carta magna, con una serie de normas que nos rigen a absolutamente todos los colombianos, los grandes, los pequeños, el presidente y los ciudadanos del común. Absolutamente todos nos rigen y hay que conocer esta constitución. La segunda competencia es la valoración de argumentos. Porque nosotros como ciudadanos, cuando salimos a tomar el bus, cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestro colegio, tomando un café, en cine, siempre nos vamos a comunicar. Sin embargo, todo lo que decimos, todos los enunciados que nosotros emitimos, tienen una intención y tienen una finalidad. Cuando un estudiante lee una obra literaria, un ensayo, una noticia, debe identificar cuál es la intención, cuáles son los propósitos que tiene el texto. La tercera competencia que evalúa las pruebas saber es el multiperspectivismo. Ahora bien, vayamos a la palabra porque ella misma nos indica qué significa esto. Multi, de múltiple, quiere decir que hay varias cosas, varios elementos que se están relacionando. Pero entonces, ¿qué elementos son estos? Perspectivas, diferentes visiones de mundo, diferentes ángulos desde los cuales se interpreta, comprende y analiza lo que ocurre en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos que miran a la izquierda, otros que miran a la derecha, otros que miran desde el centro. Entonces ahí se crean distintos puntos de vista, distintos ángulos para conversar. Y obviamente esta competencia nos indica que el Estado colombiano está compuesto de distintas visiones de mundo. Y obvio, aquí nosotros convivimos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades gitanas, religiosas, políticas, que piensan, sienten y ven y comprenden el mundo de manera absolutamente diversa. Finalmente, en este conjunto de competencias debemos llegar a valorar problemas y soluciones. Porque como nosotros estamos conviviendo entre distintas perspectivas y visiones de mundo, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que debemos plantear soluciones a esos problemas, debemos buscar una solución a los conflictos, debemos llegar a un acuerdo, a una conciliación, teniendo en cuenta el punto de partida de todo esto, que es la Constitución. Todas las soluciones que nos presenten los problemas que hay en las pruebas Saber Pro deben estar orientadas a las normas que nos indica la Constitución. Esas soluciones deben ir en orden a llegar a un acuerdo entre las distintas perspectivas, y esas perspectivas van a emitir argumentos los cuales debemos comprender para llegar a un común acuerdo. Ahora vamos a ir pasando por estas 4 competencias una por una. Recordemos, la primera es la competencia de conocimiento. ¿Qué es lo que nos toca conocer? Recuerden, la Constitución. Entonces, lo que exige el examen saber
es comprender cómo está constituida la Constitución, su estructura más básica. Y cuando nosotros abrimos la Constitución, debemos tener en cuenta una serie de partes muy clave para entender esto. El primer elemento que nos vamos a encontrar es con el preámbulo. Este preámbulo, pues es una pequeña introducción a todo lo que se va a encontrar allí. Si tú te pones a leer el preámbulo, pues en este momento vas a encontrar las características generales, el resumen de todo lo que aspira la Constitución. Después del preámbulo en la Constitución vamos a encontrar los títulos. En total son 13 títulos. Cada uno de estos nos va especificando un elemento clave de la Constitución, de las normas por las cuales se rige nuestro país. Esto es lo más general. Dentro de esta gran caja va a haber una caja mediana, la cual va a corresponder a los capítulos. Los capítulos van especificando qué tema se tratará sobre el tema general. En un último momento tenemos la cajita más pequeña, pero no por eso menos importante. Al contrario, los artículos son lo más específico de la Constitución. Nos dicen punto a punto cuáles son las funciones, las características y rasgos que tiene cada uno de los elementos que compone nuestra Carta Magna. ¿De acuerdo? Entonces ahora iremos profundizando las características en estos. Ahora miremos el preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo, que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Cuando nosotros leemos ese primer preámbulo, nos damos cuenta de quién se está hablando, que es el pueblo de Colombia. Y el pueblo de Colombia es el que tiene el poder y se está reuniendo para poner las normas. Y estas normas que buscan la convivencia, la igualdad, la libertad, la paz, entre otros. Y obviamente un orden político justo. Quiere decir que lo que busca la Constitución es una armonía para nuestro país y eso no lo debemos perder de vista. Cuando hablamos de los títulos, vamos a tener presente que estamos identificando los principales temas que va a tratar la Constitución. El primer título habla de los principios fundamentales bajo los cuales se rige nuestra Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, entre otras. El segundo título nos va a hablar de los derechos y deberes que tenemos nosotros como ciudadanos. Derechos para vivir dignamente y deberes porque también debemos respetar los derechos de los demás para convivir. El tercer punto vamos a tener en cuenta que habla de los habitantes. ¿Quién es colombiano y por qué es colombiano? Y cuáles son las normas que deben cumplir dentro de su territorio. El cuarto título nos va a hablar de los mecanismos de participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, entre otros que ya veremos a profundidad. El quinto título nos va a hablar de la estructura general del Estado y va a estar como tal encadenado, relacionado, pegado con los títulos 6, 7 y 8, porque recordemos que nosotros nos regimos por tres ramas del poder: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, en donde nos dicen cuáles son las funciones puntuales de cada una de estas ramas. Ya veremos a profundidad cada una de estas y a continuación vamos con los títulos restantes.
Vamos con los títulos del 9 al 13. El título número 9 nos habla de las elecciones, especifica cómo se van a escoger a cada uno de los representantes de cada rama. ¿De acuerdo? El número 10 nos habla de los organismos de control. Estos son todos aquellos organismos e instituciones que controlan la forma de actuar de las entidades y de las ramas del poder, es decir, controla lo que se hace con el dinero de los colombianos. En el título número 11 vamos a tener la organización territorial, en donde nos explican cuáles son las pequeñas, medianas y partes grandes de aquellos elementos territoriales que componen el país, que son departamentos, distritos, municipios, corregimientos, etc. En el título número 12 nos van a especificar cómo es que funciona la economía en Colombia. Y aquí rige la economía de libre mercado. Tú tienes la libertad de montar tu empresa, de trabajar, todo bajo el marco legal de la Constitución. Y finalmente, como nosotros estamos hablando de que la Constitución es la Carta Magna, lo más importante, las normas básicas y generales que rigen a todos los colombianos, debemos establecer las reglas para reformar la Constitución, porque todo debe tener una normativa, y esto lo puede hacer o el pueblo, la Cámara de Representantes, o una Asamblea Nacional Constituyente convocada. Entonces vamos a ir y detenernos en algunos de estos títulos para ampliar esta información básica que te servirán en tu prueba saber. Nosotros acabamos de ver la composición general de la Constitución, ¿cierto? Que es nuestra parte de conocimiento. La comprendimos en su punto más básico. Pero cuando nosotros ahondamos en cada uno de los títulos, vamos a encontrar una serie de rasgos. En la prueba saber, nosotros debemos identificar un concepto muy clave: Estado social de derecho. También las pruebas saber nos van a exigir reconocer un elemento clave de nosotros como colombianos, y es que somos un país, un estado pluriétnico. Ya veremos con puntualidad esto. Para comprender esto y desarrollar, debemos ubicarnos en los títulos clave de la Constitución, y hacia allá vamos. Nos centraremos en los principales títulos de la Constitución y empezaremos por el título 1. El título 1, donde nos habla de los principios fundamentales. Allí nos dicen que Colombia es un Estado social de derecho, con unos rasgos muy importantes. El primero es democrático, que nunca olvidemos hace referencia a que el poder está sobre los hombros de todos nosotros como colombianos, de todo el pueblo. El segundo punto, esto no es solo una democracia, sino que es participativa. Nuestro Estado se caracteriza porque todos nosotros como colombianos, desde el afrodescendiente, el indígena, el mestizo, absolutamente todos, el rico, el que tiene menos recursos, todos tenemos la posibilidad de manifestar nuestra opinión. Y finalmente, que somos un Estado con una característica clave, y es que es un Estado pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia conviven distintos tipos de personas con creencias distintas. Claro, hay religiones católicas, hay religiones islámicas, hay religiones hinduistas, hay distintos tipos de creencias religiosas. Igualmente políticas, porque hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente de centro, hay gente de centro derecha, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que sin importar tu punto de vista, tus creencias, tu opinión, el Estado social de derecho trabaja por un elemento clave, y es la dignidad humana. La dignidad humana es la esencia de la Constitución colombiana. No importa quién seas tú,
Cuando hablamos de Estado Social de Derecho, ten muy presente esta palabra, ya que nos lo exige las pruebas Saber Pro. Debemos tener en cuenta que el Estado debe trabajar en pro de la sociedad, por eso es un Estado social. Pero al trabajar por la sociedad, es un Estado que vela y promueve los derechos de la persona. Es decir, que el Estado colombiano tiene una función principal y es esta: servir a la comunidad. La esencia del Estado es esa: trabajar por todos y cada uno de los colombianos, los de la región Caribe, los de la región Pacífica, los de la región de la Orinoquía, la región andina, amazónica, los de la región insular. El Estado trabaja por todos nosotros. Esto nos indica el título 1, los principios fundamentales. Recordemos, la prueba Saber nos exige conocer la Constitución. Para eso necesitamos comprenderla. Ya sabemos qué es el Estado Social de Derecho y ya reconocimos la pluralidad de nuestro Estado. Ahora bien, la prueba Saber también nos exige conocer los derechos y deberes que se explican y se exponen allí en la Constitución. Entonces, el segundo título que compone la Constitución Política de Colombia nos habla de los derechos y deberes. Ahora bien, recordemos que por los avatares históricos por los que ha atravesado la humanidad, nosotros tenemos 3 generaciones de derechos. La primera, los derechos civiles y políticos. La segunda generación son aquellos derechos que nos hablan de lo económico, lo social y lo cultural. Y tercero, esta generación nos habla de aquellos derechos que nos garantizan la justicia, la paz y la solidaridad. Vamos a centrarnos en los derechos civiles y políticos. Estos nos hablan, y el más importante es este: el derecho a la vida. La vida es invaluable. Claro, porque un Estado se compone de su población, por eso debemos proteger la vida de todos y cada uno de nosotros. El segundo elemento clave: no basta con estar vivos, sino que también debemos ser libres e iguales ante la ley. Entonces este derecho nos garantiza la libertad de pensamiento, la libertad de culto, el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que a pesar de que haya distintos puntos de vista, la Constitución y el Estado están en la obligación de proteger la integridad de cada uno de los ciudadanos. Asimismo, tenemos derecho a una familia, tenemos derecho a la seguridad, y estos derechos civiles y políticos también nos hablan de nuestro derecho al voto, de escoger a quien nos va a representar en el poder y en las distintas ramas que componen este concepto. La segunda generación de derechos son aquellos que buscan garantizar unas condiciones económicas, sociales y culturales justas para absolutamente todos los ciudadanos. Entre estos, la Constitución nos habla de algunos básicos para tener una vida digna. Uno de ellos es la educación. Claro que la educación es un derecho de segunda generación y es un derecho también muy básico, ya que gracias a la educación podemos mejorar nuestras condiciones de vida. Al igual que el trabajo, un trabajo digno también le permitirá a la población desarrollar unas condiciones que le permitan garantizar el derecho fundamental que sostiene todo este andamiaje, que es el derecho a la vida. Nunca pierdan eso de vista. La salud, obviamente la salud le permite a los colombianos vivir de la manera adecuada para poder ir satisfaciendo sus demás derechos. El derecho a la vivienda digna, en donde nosotros podamos tener una buena alimentación, que es otro de estos derechos importantísimos. Obviamente, la población no solamente se compone
de adultos, ¿cierto? Sino que también los niños y jóvenes son una parte clave de los derechos. Por eso, la población tiene derecho a una infancia digna, en donde pueda estudiar, en donde pueda tener salud, vivienda, una buena alimentación y obviamente un espacio de ocio, en donde a través de la cultura en general, el teatro, la música, el cine, el deporte, pueda garantizar una vida digna. Entonces veamos que los derechos lo que buscan es que nosotros como colombianos podamos vivir bien con las condiciones, al menos básicas, para garantizar nuestro derecho a la vida. Ahora vamos con los derechos de tercera generación. Finalmente, el segundo título de los derechos, vamos a tener los derechos de justicia, paz y solidaridad, que componen los derechos de tercera generación. Y es que aquí estamos hablando de los derechos colectivos, aquellos derechos que si se violan nos afectan no solamente a uno, sino a todos los colombianos. Que si se protegen nos benefician a todos los colombianos. ¿Cuáles son estos? El ambiente sano es un derecho para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es que si contaminan los ríos, los que tomaremos agua sucia seremos nosotros. Si hay desechos tóxicos que contaminan la atmósfera, nos vamos a ver afectados absolutamente todos. Por eso, un derecho clave es proteger los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro país. Recordemos que nuestro país es uno con los mayores índices de biodiversidad. Tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos distintos tipos de rasgos biogeográficos. Debemos tenerlo muy presente y debemos protegerlos, ya que estos nos garantizan el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Y obviamente, la paz. La paz es un derecho porque si hay guerra, los que vamos a poner el pecho somos los colombianos y los que vamos a morir somos los colombianos y se va a violentar el derecho a la vida. Todo esto gira en torno a un derecho importantísimo y es el derecho a la vida. Por eso, proteger los derechos, promover los derechos de primera, segunda y tercera generación se hace con el fin de proteger aquel bien invaluable de nuestro Estado colombiano, que es la vida. Ahora bien, frente a los derechos también debemos tener en cuenta los deberes, ¿sí? No solamente tenemos derechos, también debemos tener unos deberes para cumplir. El primero y más importante es respetar los derechos de los demás. Claro, no perdamos de vista que los demás, a pesar de que piensen distinto a nosotros, también debemos garantizarles los derechos y por eso mismo debemos defender los derechos a aquellas personas que piensan diferente de nosotros. Igualmente, la Constitución, en la medida en que nos da herramientas democráticas para cambiar el rumbo de nuestro país, uno de nuestros deberes importantísimos es participar de la vida política. ¿Cómo lo hacemos? A través del voto, a través de distintos mecanismos que nos brindan para así dar cuenta de cómo nosotros podemos cambiar nuestro país. Y finalmente, también debemos tener en cuenta ser solidarios, ¿cierto? Nuestro deber no solamente consiste en defender, respetar, participar, sino también ayudar al otro, ser capaces de sentir el dolor del otro, porque eso es lo que nos van a plantear las pruebas a ver, una serie de circunstancias, contextos, en donde ustedes lo que deben tener muy en cuenta es la base, el suelo sobre el cual se construye nuestro país, que es la Constitución. Entonces, aquellas circunstancias que les plantean, ustedes deben apostar por aquella solución que esté en línea con lo que plantea la Constitución política de Colombia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos elementos que estamos viendo. A continuación, vamos con nuestro próximo título.
Otro título importante de la Constitución Política de Colombia es aquel que habla sobre la participación ciudadana. ¿Por qué es importante? Pues porque es aquella que nos brinda todos los mecanismos para nosotros influir en las decisiones políticas. Es decir, nosotros no estamos maniatados, nosotros al contrario tenemos distintas herramientas para cambiar el rumbo de nuestro país. Y ustedes en el examen de las pruebas Saber Pro deben identificarlos para llegar a dar cuenta de aquellas circunstancias en donde se pueden aplicar. El primero de ellos es el voto. Aquí es donde elegimos a cada uno de los representantes de las ramas del poder. ¿Quién lo hace? Nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque somos una democracia. Y recordemos que la democracia es aquella forma de organización política en donde la soberanía, el poder, la tienen los ciudadanos, el pueblo en general, sin importar su clase social, ni su raza, ni su sexo. El segundo mecanismo de participación es el plebiscito. El plebiscito lo que hace es que el presidente llama a los ciudadanos y nos invita a aceptar o rechazar una decisión que ha sido tomada por el Poder Ejecutivo. La consulta popular, y como bien lo dice la palabra, lo que hace es consultar al populus, al pueblo, a aquellos ciudadanos que componen el Estado colombiano sobre un tema de trascendencia nacional. Nos preguntan si estamos de acuerdo con que se tomen determinadas decisiones. Entonces es importantísimo porque, como les digo, estamos tomando nosotros el poder para cambiar el rumbo. Otro mecanismo importante es el cabildo abierto. En este se abre un espacio de diálogo entre los representantes de las ramas del poder, los consejos distritales y distintos organismos administrativos públicos, para que entre ellos y la población se establezca un canal de comunicación para que se dé cuenta qué se han hecho con los recursos públicos, qué proyectos se han llevado a cabo y cómo estos protegen y garantizan los derechos de la población en cuestión. Entonces es un espacio de diálogo. La iniciativa legislativa. ¿Estás a favor del aborto, en contra del aborto? ¿Estás a favor de la pena de muerte? ¿Estás en contra de la pena de muerte? Tú como ciudadano puedes tomar las riendas para proponer y presentar un proyecto de ley. Entonces, debemos tener en cuenta que tenemos el poder también para nosotros construir las leyes que nos rigen al interior de nuestro país. Finalmente, y uno de los más representativos e importantes, es la revocatoria del mandato. Esto quiere decir que siempre que haya irregularidades con algún mandatario, con algún administrador público, se puede luchar para tumbar del poder a aquel personaje. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos el poder de subir y de quitar aquellos personajes que nos representan en la vida pública. En esta medida dejamos definidos y descritos los distintos mecanismos de participación a través de los cuales se da una garantía de los deberes que nosotros como ciudadanos debemos llevar a cabo y asimismo como herramienta y camino para llegar a garantizar nuestros derechos, ya que estos nos permiten una vida en una sociedad democrática, garantizando igualmente la construcción de un Estado social de derecho. A través de estos, nosotros vamos garantizando el punto clave de lo que nutre la Constitución política, la raíz de todo esto, que es la vida, ya que esta es invaluable. Cuando hablamos de la Constitución, también debemos tener en cuenta que esta organiza el Estado, ¿cierto? Y nos va a plantear la siguiente estructura. Primero, vamos a tener aquí las ramas del poder. ¿De acuerdo? Y esta nos va especificando cuáles son las que existen en nuestro país.
Recordemos entonces que todo esto se enmarca dentro de la historia. El primer poder que tenemos aquí es el poder ejecutivo. Está representado en los presidentes, en los alcaldes, en los gobernadores. Entonces, ¿cuál es la función del poder ejecutivo? Pues como su nombre lo indica, consiste en ejecutar, es decir, en llevar a cabo proyectos y distintos programas que garanticen los derechos de toda la población. Es decir, démonos cuenta de lo siguiente, todo gira en torno a un elemento común. ¿Cuál es este? Los derechos. ¿Y para qué sirven los derechos? Volvamos a preguntarnos, para tener una vida digna nosotros como colombianos. Entonces, para esto están estipuladas estas ramas del poder. Segundo elemento, la segunda rama del poder es el poder legislativo. Este está representado en el Senado, en la Cámara de Representantes y en el Congreso. Estas partes lo que hacen es administrar la ley. Ellos crean leyes, debaten sobre distintos proyectos de ley y decisiones y proyectos que quiera ejecutar el presidente. Es decir, que el poder ejecutivo se encuentra controlado por el poder legislativo, el presidente, el alcalde, los gobernadores. En sí el poder ejecutivo no puede tomar decisiones de manera arbitraria y parcial, sino que al contrario debe estar vigilado y sancionado por el poder legislativo. Y finalmente vamos a tener el poder judicial. El poder judicial es aquel que administra la justicia. ¿Cómo así? Todas estas ramas del poder están administradas por seres humanos. Lamentablemente, los seres humanos podemos cometer errores. Entonces, en la medida en que se cometen errores de carácter ético, que vayan en contravía de lo que plantea la Constitución, la legislación colombiana, aparece el Poder Judicial, representado en las altas cortes, en la Fiscalía y demás organismos que administran la justicia y están para sancionar, castigar y tomar las medidas correspondientes frente a aquellos actos de violencia contra la ley, ya que estos, en suma, cuando se viola la ley, se están violando los derechos humanos. Por eso es una característica importante entre estas tres ramas que son absolutamente independientes. El amigo del presidente no puede ser fiscal, el amigo del presidente no puede ser un juez para que lo llegue a juzgar a él, porque si no, no habría transparencia en estos procesos. Lo mismo pasa con el poder legislativo. Si todos los senadores son amigos del presidente, entonces estos van a actuar en favor de este de manera absolutamente parcial, sin tener en cuenta las consecuencias negativas de tal o cual proyecto se esté debatiendo. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora bien, ¿de dónde sale todo esto? Esto se conecta con la historia, chicos, porque estas ramas del poder van a estar representadas por los ideales que surgen en la Revolución Francesa que fue nutrida intelectualmente por filósofos de la Ilustración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la Constitución, no es algo que haya salido de la circunstancia colombiana de 1991, sino son aprendizajes que se van construyendo a lo largo de la historia. Entonces, la Constitución Política de Colombia, en su organización estructural estatal, está guiada por hechos históricos y están estipuladas en la Constitución Política de Colombia. Así que, cuando hablamos de la Constitución, no debemos perder de vista que gira en torno a los derechos, que también está guiada por principios históricos y que finalmente se construye con el fin de dar cuenta de una sociedad justa como lo sería la sociedad colombiana. Ahora bien, pasemos al título 10º de la Constitución Política de Colombia.
En esta nos van a hablar de los organismos de control que, como bien lo dice la palabra, está encima de las ramas del poder para vigilar qué está haciendo. Entonces, las que existen en este punto son la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Al ir en orden, tenemos la Contraloría, y esta es la que se encarga de investigar que todos los funcionarios públicos que estén manejando diferentes recursos y los diferentes erarios públicos controlen el dinero y lo utilicen de una manera adecuada, basada en la transparencia. Entonces, la Contraloría es la que vigila que el dinero se esté administrando de una manera adecuada, que no haya ningún desfalco, ni ningún robo, ni ninguna irregularidad en el uso de los recursos públicos. El segundo organismo de control que nosotros vamos a conocer es la Procuraduría, y es la que vigila, la que está encima de los distintos funcionarios públicos para que estos cumplan sus funciones de una manera imparcial, siempre atendiendo a la Constitución. No olvidemos que la Constitución es la Carta Magna, manda por encima de todos. Por encima del presidente está la Constitución. Ella es la que nos rige a todos, entonces el procurador es el que se encarga de vigilar las funciones que cumplen los funcionarios públicos para que lo hagan en el marco de la legalidad y respondiendo al respeto de la población. Finalmente, tenemos la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo encontramos un órgano que se encarga de defender al pueblo, como lo dice la palabra, pero que defiende los derechos, y ya los conocemos, que son de primera, segunda y tercera generación. Siempre que una persona se sienta vulnerada, siempre que una persona considere que se le han violado sus derechos básicos, independientemente de qué generación sea, puede recurrir a la Defensoría del Pueblo para que allí le brinden los mecanismos a través de los cuales pueda actuar para que sus derechos sean restablecidos. Igualmente, la Defensoría del Pueblo se encarga puntualmente de promover, proteger y garantizar los derechos de absolutamente toda la ciudadanía. No importa si eres afrodescendiente, indígena, si tienes una orientación sexual diferente, no importa, porque todo va en protección de los derechos. Todo gira en torno de los derechos humanos. En el título 12, la Constitución Política de Colombia determina y describe cuál es el régimen económico bajo el cual va a funcionar el país. En un primer momento, lo que hace es mencionar de quién son los recursos no renovables. ¿Cuáles son estos? El petróleo, los recursos minerales, entre otros. Entonces, el Estado es el único que puede explotar los distintos yacimientos de petróleo y recursos mineros. Por otro lado, nos menciona la economía de libre mercado. Nuestro país se rige bajo una lógica de libre mercado que consiste en que este es el que dirige la economía del país. La ley de oferta y demanda, la libre competencia, la libre empresa le dan como tal el derecho al ciudadano de organizarse de manera privada y de manera individual para obtener sus recursos, sea por medio de capital económico, de capital intelectual, entre otros. Es decir, nosotros nos regimos bajo un modelo capitalista. En esta medida, la Constitución es la que establece las normas. Desde el principio el ser humano ha tratado de encontrar respuestas, ¿cierto? ¿De dónde se originó absolutamente todo? Tenemos distintos puntos de vista de respuesta, así que pilas. ¿De dónde salió todo? La primera respuesta se da desde una perspectiva religiosa, teológica. Dios, o dependiendo de dónde se le mire, los dioses. O por otro lado se puede dar una respuesta científica, que sería la teoría más aceptada hasta el momento, aceptada porque puede llegar a cambiar,
que sería el Big Bang. La teoría del Big Crunch, la teoría del universo oscilante, pendular. Hay distintos caminos para responder de dónde salió absolutamente todo, es decir, los elementos químicos, la naturaleza que hoy conocemos, el universo en general como lo conocemos. Entonces, ¿de dónde salió? Hay distintas respuestas. Yendo de a poquito, debemos tener en cuenta el siguiente paso. Nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, nuestra casa común es el planeta Tierra. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nuestra casa común, de nuestra madre Tierra, debemos tener en cuenta que ésta también ha evolucionado, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya vamos a estar hablando de lo que serían las eras geológicas. ¿Cómo así? El proceso de evolución que tuvo el planeta Tierra. El planeta Tierra, tal y como lo conocemos, lo que han dicho geólogos expertos es que este planeta Tierra no surgió de la nada, sino que empezó después de distintos eventos caóticos en el universo. Al principio el planeta Tierra era una roca flotante en medio de la nada que es el universo y del todo, que también lo es, pero entonces esta roca, al encontrarse con la gran estrella más cercana a nosotros, el Sol, empieza a evolucionar y a cambiar, porque ahí empieza a orbitar alrededor de él y a sufrir una serie de cambios. Entonces, va a atravesar distintas etapas para llegar a la Tierra que conocemos hoy en día. Después de la historia de la Tierra, debemos dirigirnos a otro punto. Cuando llegamos a la Tierra tal y como la conocemos, que fue aproximadamente 14 millones de años, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí en esta casa común aparece un bicho raro que va a construir la historia, que es el ser humano, que también ha tenido una lógica evolutiva desde lo que nosotros conocemos. Entonces, aquí debemos tener en cuenta dónde empezó todo, dónde surgimos nosotros y quiénes somos nosotros. Porque nosotros como humanidad vamos a construir la historia, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto de la historia va a ser el siguiente: la prehistoria. Como su nombre lo indica, el prefijo pre nos indica qué fue lo que ocurrió antes de la historia. Y todo se construye a partir de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, primer elemento clave, la prehistoria se divide entre lo que sería la aparición del ser humano y la aparición de lo que yo considero lo más bello que nos hemos podido inventar nosotros, que sería la escritura. Porque con la escritura, la lógica de la humanidad irá cambiando. La prehistoria se va a dividir entre lo que sería el paleolítico, el mesolítico, el neolítico y finalmente la edad de los metales. Es decir, esta prehistoria lo que nos cuenta es cuál fue el proceso evolutivo de la sociedad, ¿de acuerdo? Porque al principio, sin tener la palabra
teniendo distintas dificultades comunicativas, tenemos que empezar a organizarnos y sobrevivir en medio de una selva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El ser humano se da cuenta de que puede utilizar las rocas para sobrevivir, hacer distintas herramientas y asimismo ir mejorando su forma de vida. Aquí empieza a utilizar las rocas. En el Mesolítico se empieza a inventar distintos elementos con esas rocas. Anzuelos, lanzas, entre otros. Finalmente, el Neolítico es una etapa hermosísima porque acá, en estos dos primeros, el ser humano es nómada, no tiene un lugar fijo, va buscando distintas condiciones de vida, va buscando recursos. En este primer punto, en el Paleolítico y en el Mesolítico, el ser humano, al ser nómada, no conoce ni la agricultura, no conoce la ganadería. Es decir, no tienen lugar fijo. Su economía es de recolección. ¿Qué quiere decir? Que le toca comerse lo que vaya encontrando en el camino. En esa ruta hacia algún destino desconocido, el ser humano va encontrando manzanas, va encontrando papayas, va encontrando animales muertos que al no haber más opción, tiene que acceder a comérselos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Sin embargo, como les digo, todo va a cambiar en el Neolítico, porque va a conocer el ser humano la agricultura y va a conocer también la ganadería. Es decir, se va a dar cuenta que gracias a la naturaleza puede no solamente vivir de la cacería, sino empezar a criar lo que sería su alimento. Esto le permite ya dejar de ser nómada y establecerse en un lugar específico. Ya puede obtener su propio alimento, ya puede obtener todo lo que necesita para vivir. ¿De acuerdo? Ahora, en la edad de los metales, el ser humano empieza a manejar un elemento clave. Pues como bien lo dice el nombre, es el metal. Entonces aquí las herramientas empiezan a cambiar y esas herramientas, al tener mayor tecnología, pues lo que va a hacer es lo siguiente: mejorar su forma de vida. Todo empieza a cambiar en la lógica histórica. Después de esto, el ser humano va a conocer y a desarrollar la escritura. Cuando aparece la escritura, vamos a llegar a la próxima etapa histórica, que sería la Edad Antigua. Y la Edad Antigua sería la edad de las civilizaciones. Esta edad antigua inicia con la escritura y va a terminar con la caída del Imperio Romano. Pero ¿qué es lo que pasa en este tramo? La caída del Imperio Romano se da en el 476 después de Cristo, pero lo que ocurre acá es clave, porque empiezan a surgir las primeras civilizaciones, los primeros imperios, las primeras grandes culturas de la humanidad, siendo estas una de las primeras, Mesopotamia, en el Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí debemos tener en cuenta los ríos porque son un elemento fundamental.
Estas civilizaciones van a ser reconocidas como fluviales, porque todas ellas van a tener un rasgo común, y es que van a nacer en los principales ríos, porque un elemento clave de toda civilización, de toda sociedad, es uno, y es el agua. Sin agua no podemos vivir. Entonces, Mesopotamia va a ser una de estas primeras civilizaciones, y allí van a empezar a organizarse políticamente, socialmente, económicamente. Otra civilización clave va a ser la civilización persa, que se va a ubicar allí cerca de ellos. También vamos a tener la civilización china, la civilización india, la civilización egipcia, y finalmente una de las determinantes para nosotros, que sería la antigua Grecia. ¿Por qué hablar de las civilizaciones? ¿Por qué hablar de los personajes que inician este periodo? Porque ellos van a crear algo importantísimo, y es la cultura. No son solamente pueblos, sino que se vuelven civilizaciones en la medida en que crean cultura. ¿Qué significa crear cultura? Tener una organización política, tener una organización social, tener una organización teológica, unas creencias. Necesitamos respuestas, crear un idioma, tener una forma de escritura. Entonces, toda la humanidad tal y como la conocemos empieza formándose aquí, porque son estas primeras civilizaciones las que van a dar forma a la sociedad. Aquí se crean dioses que van a ir dando forma a algo que nosotros llamamos politeísmo, porque este rasgo fundamental se da en todas las civilizaciones. Politeísmo, prefijo poli, que significa varios en griego, y teos, que significa Dios. Estas civilizaciones no creen en uno, sino en varios dioses, y cada civilización tiene los suyos propios. También van a crear una organización política, que por lo general va a estar dominada en forma vertical, donde el mayor representante sea un sacerdote, sea un faraón, sea un monarca, es el que está en la punta y toma todas las decisiones. Aquí hay una monarquía absoluta. En la parte de abajo, en la parte de la mitad, van a estar los sacerdotes, los que aconsejan al rey, la nobleza, los que ayudan a administrar al rey. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí se crea otra figura que está en el sacerdote, que es el que está en contacto con los dioses. Y finalmente vamos a tener al pueblo, en donde está compuesto por campesinos y por esclavos. Entonces, tenemos una organización social y finalmente vamos a tener una organización económica que en esta sociedad va a ser el esclavismo. Porque todas las riquezas que se consiguen bajo la mecánica de la guerra.
Entonces, si yo domino tu pueblo, tú te vuelves mi esclavo y yo cojo todos tus recursos naturales, entonces bajo esa lógica esclavista va a funcionar el mundo antiguo. Y aquí es donde se empiezan a crear las culturas. Y aquí es donde las creencias empiezan a fluctuar. Y aquí es donde empiezan a nacer distintos imperios. El imperio persa, el imperio mesopotámico, el imperio chino, el imperio egipcio, el imperio griego. Y cada uno de estos imperios irá destruyéndose con el paso del tiempo. Aquí estamos hablando de cosas que ocurrieron hace miles de años. Y a continuación vamos a ir después de la Edad Antigua a la Edad Media. Ahora bien, vamos a tener la Edad Media. La Edad Media va a iniciar con la caída del Imperio Romano. Para ir terminándose en lo que sería el descubrimiento de América, o algunos también lo relacionan con la caída del Imperio Bizantino o incluso con la aparición de la imprenta. Entonces, depende de tus criterios históricos, puedes escoger el que más te guste. La Edad Media se llama así porque está en medio de la antigua y la moderna. Muchos consideran que esta época está caracterizada por el atraso, pero eso yo lo considero falso, ya que aquí hubo distintos rasgos que permiten la evolución de la humanidad. Obviamente hubo el dominio y la hegemonía de una serie de instituciones, principalmente la monarquía y la Iglesia Católica, que tuvo un poder fundamental para determinar la verdad, pero ese hecho no evitó que se hicieran desarrollos en todos los aspectos culturales. La Edad Medieval va a caracterizarse, primero, por un rasgo importante, y es las invasiones bárbaras. Ya que estas son las que precipitan la caída del Imperio Romano. De igual manera, son las que empiezan a dar forma al mapa de Europa tal y como lo conocemos hoy en día. Por otro lado, van a aparecer también los reinos cristianos, que son la herencia de esas primeras invasiones bárbaras. Y aquí ocurre algo fundamental también, y es la aparición de una nueva religión. Y esa religión va a ser el Islam, ¿de acuerdo? Entonces, el Islam va a construir todo un imperio de la mano de Mahoma y de todos sus profetas y de todos sus califatos. Entonces, va a empezar a distribuir una religión y una lógica en la forma de socialización. Entonces, el Islam como segunda religión monoteísta, porque la primera, vamos a recordarlo, es el cristianismo, y el Imperio Romano es el que se encarga de expandir esta religión a lo largo y ancho de Europa. Después van a tener conflictos religiosos. Aquí también van a aparecer distintos imperios africanos, porque aunque sea una de las civilizaciones olvidadas, África también tuvo su propia cultura. El imperio de Malí va a ser uno de los más importantes. Y esto es importante porque esto va a jugar un rol clave en el desarrollo de las lógicas de intercambio y comercio, porque se van a crear las rutas transsaharianas que van a atravesar todo el desierto del Sahara para comerciar oro de África y traer telas de Asia y distintos productos de Europa. Entonces aquí se empieza lo que llamaríamos la globalización, solo que se da de una manera muy incipiente, muy prematura, pero empieza su evolución. En términos económicos, lo que va a ocurrir es que surge el feudalismo.
Y este feudalismo cambia las cuestiones. ¿Por qué? Porque es que el rey ya no es el que va a tener todo el poder, sino que el rey empieza a administrar un territorio de la mano del señor feudal. Y este señor feudal le da territorios a campesinos para que a su vez la producción sea la forma de impuesto que pagan al señor feudal y a su vez al rey. Entonces cambia la lógica de relación económica. La economía, recuerden, se va a regir por el feudalismo. Posteriormente van a aparecer distintos personajes clave. Cristóbal Colón, que es el que va a ampliar la idea que se tiene de mundo, porque en una necesidad de exploración que tiene para comerciar con la India y con los distintos reinos de Asia, busca apoyo para buscar nuevas rutas que no cobren impuestos por parte del Islam. Entonces, Colón empieza a buscar patrocinio en los reyes de Portugal, no la encuentra. Se va donde los reyes católicos, que son Isabel y Fernando, de Castilla y Aragón. Y con la fortuna de que le dan la posibilidad y el apoyo económico para ir a explorar. En ese proceso exploratorio, lo que va a encontrar es nuevo territorio sin él saberlo. Y es donde se va a dar el descubrimiento de América. O llamémoslo la invasión de América, no sabemos. Esto es importante porque va a dar paso a nuestra nueva época y a nuestra nueva edad histórica, y esta sería la edad moderna. Y esa edad moderna va a presentar cambios en la geografía, en la política, en absolutamente todo. Una cosita, aquí las relaciones sociales siguen estando de manera piramidal, donde el rey es el que tiene todo su poder y donde la nobleza es el que ayuda a organizar. Pero el pueblo es sobre quien recaen todas las responsabilidades. ¿Y quién es el pueblo? Lo mismo, campesinos y artesanos. En esta edad moderna va a empezar a haber un tránsito, va a empezar a haber una serie de cambios, y en esta edad moderna se va a desarrollar entre el descubrimiento de América para terminar en lo que sería la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la revolución burguesa. Es decir, aquí debemos tener una palabra muy marcada, y es la palabra revolución, porque ahí es donde se va a cambiar el orden económico, político y social de una manera determinante. ¿De acuerdo? En la Edad Moderna siguen primando las monarquías. En la Edad Moderna es donde, a partir de la Revolución Francesa, se va a plantear la idea de democracia. Es decir, estamos con dos modelos que prácticamente pueden llegar a ser antagónicos. Entonces, la democracia, donde el pueblo tiene el poder, y la monarquía, donde el monarca tiene el poder. Entonces aquí se van a presentar distintas guerras contra el rey, y este tiene su núcleo geográfico en Francia. Sin embargo, estas ideas de la Revolución Francesa van a tener cabida por algo clave, que es
un movimiento filosófico llamado la Ilustración. Y esta ilustración va a estar representada en 3 personajes: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y cada uno de estos personajes nos va a dar un conjunto de ideas para dar forma a la modernidad.